El Chavo del Ocho, como de costumbre, se encontraba en su sitio habitual. Sentado en las escaleras, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida en el suelo de cemento cuarteado. Sin embargo, aquella vez no estaba pensando en una torta de jamón ni en juegos con sus amigos. Estaba recordando. Recordaba los días grises y húmedos del orfanato donde pasó sus primeros años. Recordaba los pasillos largos, las camas frías y el olor constante a sopa sin sabor. Pero más que eso, recordaba una mañana en particular. Aquella en la que su madre no volvió. Esperó toda la tarde. Luego la noche. Después pasaron los días. Semanas. Y al final, los cuidadores simplemente dejaron de decirle que volvería. Con el corazón encogido, se levantó lentamente y se metió en su barril. Ya dentro, abrazó sus rodillas, se cubrió la cabeza con la gorra y, con un susurro entrecortado, dejó escapar su llanto. Ti 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 ti. Ti 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 ti. En ese momento, su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué me dejó? ¿Acaso yo no me portaba bien? ¿Fui una carga para ella? ¿O nunca me quiso? Una a una, las preguntas retumbaban en su cabeza, y cada una parecía doler más que la anterior. Sintió que todo era su culpa. Que no merecía ser querido. Que tal vez, nadie jamás lo querría. Mientras tanto, don Ramón salía de su casa con una sonrisa inusualmente esperanzadora. Llevaba los brazos cruzados detrás de la espalda y silbaba una melodía alegre. Hoy sí que se va a poner contento ese chavo. Dijo para sí mismo. Había pasado toda la mañana buscando algo, y por fin lo había conseguido. Ahora solo necesitaba encontrar al chavo para darle la noticia. Caminó por el patio, miró en la escalera, en el tendedero, incluso asomó la cabeza en la vecindad del 14. Nada. Hasta que su mirada se detuvo en el barril. Se acercó lentamente. Y entonces lo escuchó. Ti 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 ti. Ti 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 ti. El corazón se le encogió. Esa era la forma en que el chavo lloraba cuando el dolor era más grande de lo que podía soportar. Chavito. Llamó con voz suave, preocupado. Dentro del barril, el chavo se limpió las lágrimas rápidamente, como si tuviera que ocultar la tristeza. Forzó una leve sonrisa, esa que solía poner para no preocupar a los demás, y salió despacito. Don Ramón. ¿Me andaba buscando? Don Ramón lo miró con ternura, pero notó sus ojos rojos. Sí, mi chavo. Pero dime, ¿por qué estabas llorando? El chavo bajó la mirada. Abrió la boca, pero no dijo nada. Solo se quedó en silencio. Un silencio que pesaba como una tonelada. Don Ramón frunció el ceño con preocupación, pero decidió no presionarlo. Se agachó para estar a su altura y puso una mano sobre su hombro. Bueno. No importa ahora. Tengo algo que quizá te saque una sonrisa. El chavo alzó la mirada, aún con la tristeza asomando tras sus ojos. ¿Sí? Don Ramón sonrió. Sí, pero tendrás que acompañarme. Es una sorpresa. Don Ramón tomó al chavo de la mano y lo guió con paso tranquilo hacia el interior de su departamento. El chavo, aún algo confundido y con los ojos ligeramente húmedos, no dijo nada. Solo caminó en silencio. Pero al entrar, se detuvo en seco. Sobre la mesa, cuidadosamente cubierta con un mantel a cuadros, había un pastel redondo de fresa y chocolate, con letras coloridas que decían: «Felicidades, chavo». A un lado, 3 platos humeaban con café caliente, pan crujiente y huevos revueltos recién hechos. El chavo abrió los ojos como platos. ¿Qué es esto? En ese momento, desde la habitación del fondo, apareció la Chilindrina con una enorme sonrisa y los brazos abiertos. «¡Feliz día, chavo!», gritó mientras lo abrazaba con fuerza. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque hoy se cumple un año desde que llegaste a la vecindad, exclamó la niña, dando un pequeño saltito de emoción. Don Ramón asintió con una sonrisa amable. Así es, chavito. Y para celebrarlo, la Chilindrina me dio la idea de invitarte a desayunar. Y también de comprarte un pastel, agregó la Chilindrina, orgullosa de su idea. El chavo se quedó sin palabras. Miró el pastel, los platos servidos, las caritas felices de sus 2 amigos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. Calor en el pecho, como si una parte de él que siempre había estado vacía, ahora se llenara. Todo. ¿Esto es para mí?
Preguntó con un hilo de voz. Claro que sí, chavo. Dijeron ambos al unísono. Los tres se sentaron a la mesa. Don Ramón sirvió el café, la Chilindrina repartió los platos, y el chavo, con una gran sonrisa, comenzó a comer. Mientras masticaban entre risas y anécdotas, cada uno recordó lo vivido juntos. La Chilindrina recordaba cómo el chavo la ayudó a recuperar su muñeca cuando cayó al barril. Don Ramón rememoraba aquella vez que defendió al chavo de un regaño injusto de doña Florinda. Y el chavo, entre bocado y bocado, pensaba en todas las veces que jugó, rió y hasta lloró junto a ellos. Oiga, don Ramón, dijo el chavo de repente, con picardía en los ojos. ¿Y a quién asaltó para comprar todo esto? Don Ramón lo miró con una ceja levantada y una sonrisa burlona. ¿Qué pasó, chavito? Ya sabes que yo no hago esas cosas. Pero digamos que tengo mis trucos para conseguir dinero. Sí, chavo. Fíjate que mi papá hace trampa cuando juega a las cartas con sus amigos. Interrumpió la Chilindrina. Don Ramón escupió un poco de café de la sorpresa y la miró serio. Chilindrina. Eso era un secreto. Los tres rompieron en carcajadas. El chavo se reía como nunca, y por un instante, la tristeza que lo envolvía más temprano había desaparecido por completo. Entonces, sin pensarlo, el chavo bajó la mirada y murmuró para sí mismo. ¿Será que esto es lo más parecido a tener una familia? Y al levantar la vista, los ojos de don Ramón y la Chilindrina se encontraron con los suyos. No dijeron nada, pero sonrieron. Una sonrisa que decía todo. Después de eso, pasaron los minutos, y el desayuno había terminado. El pastel estaba a medio comer, los platos vacíos esperaban ser recogidos, y el ambiente aún guardaba el calor de las risas. Pero de pronto, al chavo se le pasó algo por la mente. Una sombra cruzó por sus ojos, como si un recuerdo olvidado hubiese tocado la puerta de su conciencia. Se volvió hacia don Ramón, con seriedad en el rostro. Don Ramón. ¿Le puedo preguntar algo? Pero quiero hablarlo con usted. A solas. Don Ramón lo miró, notando el cambio en su voz. Asintió con calma. Claro que sí, chavito. Luego se dirigió a la Chilindrina, que ya comenzaba a lamer los restos del pastel. Hija, recoge los platos, ¿sí? Voy a hablar un ratito con el chavo. Bueno, papito. Dijo sin protestar, notando también que el ambiente se había vuelto más serio. Don Ramón y el chavo salieron del departamento. El sol aún no estaba del todo alto, y la vecindad parecía más silenciosa de lo normal. Se sentaron en una de las escaleras del patio. El chavo bajó la mirada, jugando con sus dedos. Tardó unos segundos en hablar. Don Ramón. ¿Usted cree que algún día alguien me odie por algo que yo haga? Don Ramón lo miró con extrañeza. ¿Cómo dices, chavito? Eso. Si usted cree que alguna vez alguien me pueda odiar por algo que yo haga. Don Ramón se quedó pensativo. Luego colocó una mano sobre el hombro del chavo. Mira, chavito. Tú a veces haces travesuras, eso es verdad. Pero eso no es para que alguien te odie. Eres un niño bueno. Y los niños buenos no hacen cosas malas con mala intención. El chavo levantó un poco la vista. Entonces, ¿nadie me odiaría? No, hijo. Claro que no. Don Ramón hizo una pausa, luego preguntó con suavidad. Pero, ¿por qué me preguntas eso? El chavo tardó unos segundos. Luego, con voz entrecortada, confesó. Porque a veces pienso. ¿Por qué mi mamá me dejó en el orfanato? Don Ramón lo miró en silencio. Y a veces pienso que tal vez fue porque me odiaba. Entonces, sin poder aguantar más, los ojos del chavo se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron. Pi 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 pi. El llanto salió como un susurro quebrado. Como si guardara años de dolor en su pequeño pecho. Don Ramón lo abrazó sin dudarlo. Lo apretó con fuerza, como un padre que intenta cubrir con sus brazos todo el dolor del mundo. No, chavito. No. No creo que te haya odiado. A veces, las personas hacen cosas por motivos que no entendemos. Quizá tu mamá no tenía otra opción. Tal vez quería que tuvieras una vida mejor. El chavo lo escuchaba entre sollozos, hundiendo su cara en la camisa desgastada de don Ramón. Entonces don Ramón se separó un poco, lo miró a los ojos y le sonrió. Pero aún así, chavito. Tú aquí tienes una familia.
El chavo lo miró sorprendido. Y sí, puede que no sea la mejor del mundo. Que sea pobre, escandalosa y medio loca. Pero aquí todos te queremos. ¿De verdad? Por lo menos la Chilindrina y yo, sí. Mucho. Nos importas, chavo. Eres parte de esta vecindad. Y parte de nuestras vidas. El chavo no pudo evitarlo. Lo abrazó con fuerza. Gracias, don Ramón. Gracias por todo. Y por primera vez, el abrazo del chavo no fue por hambre, ni por tristeza. Fue por gratitud. Por amor. Por sentirse, aunque fuera por un momento, parte de algo más grande que él mismo. Después de eso, las horas pasaron, y la vecindad volvió a su rutina habitual. Las voces familiares se entremezclaban en el aire cálido de la tarde. Don Ramón, como de costumbre, recibió una cachetada de doña Florinda, por culpa de una confusión provocada por Kiko, quien acusó a don Ramón por algo que en realidad había hecho el chavo. El profesor Girafales llegó, impecable como siempre, con un ramo de flores en la mano. Caminó lentamente y tocó la puerta de doña Florinda, quien lo recibió con una sonrisa disimulada y su típica expresión de falsa sorpresa. Profesor Girafales. ¡Qué milagro que viene por aquí! Doña Florinda. Traigo flores para usted. Mientras tanto, el señor Barriga entraba por la puerta principal de la vecindad con su maletín, buscando una vez más a don Ramón para cobrarle la renta. Don Ramón, al verlo, casi instintivamente se escondió detrás de un poste y luego corrió por el callejón para evitarlo. El chavo jugaba con Kiko y la Chilindrina, riéndose, corriendo, empujando y recibiendo empujones. Nada parecía fuera de lo normal. Pero entonces, cuando el atardecer comenzó a teñir los muros de naranja, y la sombra de la nostalgia cayó lentamente sobre la vecindad, el chavo se quedó caminando solo por el patio. Sus pensamientos estaban lejos. Tal vez pensaba en lo que le había confesado a don Ramón esa mañana. O tal vez, simplemente, sentía algo extraño en el aire. En ese momento, entró Jaimito el cartero, montado en su inseparable bicicleta. Se bajó con lentitud, como siempre, con su característico cansancio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fatiga! El chavo, curioso, se acercó. ¿Qué hace aquí, Jaimito? Jaimito sonrió al verlo. Ah, qué bueno que te me acercaste, chavito. Justo eso quería. Evitar la fatiga. Con una sonrisa pícara, sacó un sobre del bolso. Esta carta es para ti. ¿Para mí? Preguntó el chavo, sorprendido. Así es. Me la dejaron esta mañana en la oficina. Bueno, me voy antes de que me den más trabajo. Hasta luego. Y como siempre, Jaimito se marchó sin esperar respuestas, montando su bicicleta con dificultad y saliendo por la puerta de la vecindad. El chavo se quedó con la carta en las manos. Era un sobre blanco, sin remitente. Su nombre estaba escrito con una letra elegante. Rodolfo. Al ver ese nombre, el corazón del chavo dio un vuelco. Nadie en la vecindad lo llamaba así. Solo alguien de su pasado podría hacerlo. Rápidamente, con las manos temblorosas, rasgó el sobre y comenzó a leer la carta. Querido hijo. Sé que probablemente te hayas preguntado durante muchos años por qué te dejé en aquel orfanato. O tal vez te preguntaste por qué no me importaba que cualquier persona te llevara cada vez que alguien llegaba a buscar niños. Esa pregunta, querido Rodolfo, podré respondértela mañana. Iré a la vecindad. Y tal vez, solo tal vez, quieras hablar conmigo. Y aclarar todas las dudas que tienes pendientes conmigo. Y lo siento. Lo siento por todo lo que pasaste. Sé que fue por mi culpa. Pero aún así, quiero verte. Cuídate, querido Rodolfo. Nos vemos mañana. El chavo terminó de leer, y se quedó en silencio. Sus ojos recorrían una y otra vez las palabras escritas. Una mezcla de sentimientos lo invadió. Tristeza, miedo. Pero también esperanza. La persona que lo había abandonado. Regresaría. Y con ella, la verdad que siempre había buscado. El sol se ocultó por completo, y la vecindad se sumió en un tenue silencio, solo interrumpido por risas lejanas y pasos apagados. El chavo miró al cielo, con los ojos húmedos, y guardó la carta contra su pecho. Mañana. Después de eso, el día había llegado. El sol apenas se asomaba, y el chavo ya estaba despierto. Se encontraba sentado en las escaleras del patio de la vecindad, con los codos en las rodillas y la mirada perdida.
No sabía cómo sentirse. Estaba feliz, sí. Pero también confundido, nervioso. Y con una extraña tristeza que le apretaba el pecho. ¿Qué pasaría si ella no decía lo que él quería escuchar? ¿Y si simplemente venía a despedirse otra vez? Y entonces, tras varios minutos de espera, escuchó un leve crujido. El portón de la vecindad se abrió lentamente. Allí, de pie, enmarcada por la tenue luz de la mañana, estaba ella. Una mujer de cabello oscuro, recogido con cuidado. Su ropa era sencilla pero limpia, y su rostro. Su rostro seguía igual que en los recuerdos más antiguos del chavo. Era ella. Su madre. Y el chavo la reconoció de inmediato. No importaban los años. Había soñado tantas veces con ese momento, que no necesitaba ni un segundo más para saber que era real. Pero no se movió. No dio un solo paso. Solo la miró. Tenía el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. La mujer, al verlo, contuvo el aliento. Dio un paso. Luego otro. Y al acercarse, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Rodolfo. Dijo con la voz quebrada. Yo. No sé qué decir. Estás tan grande. Lo miró de arriba abajo, y su voz se hizo más débil. Y tan descuidado. Tan flaco. Con esa ropa tan rota. Su voz se cortó, y bajó la mirada. Lo siento. Lo siento por esto. No aguanto más. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, llorando. Se llevó las manos a la cara mientras sus sollozos llenaban el silencio del patio. Quiso abrazarlo, correr hacia él. Pero no se atrevía. Algo dentro de ella le decía que no lo merecía. Pero entonces, el chavo se levantó. Dio un paso. Luego otro. Se detuvo frente a ella. Y con lágrimas en los ojos, se arrodilló también. Y la abrazó. Mamá. Susurró. Te extrañé mucho. Ella lo rodeó con sus brazos temblorosos y lo abrazó fuerte, como si quisiera detener el tiempo, como si ese abrazo pudiera borrar los años de ausencia. Pasaron varios segundos así. Nadie dijo nada. Solo el sonido de los dos corazones volviendo a encontrarse. Luego, el chavo se separó un poco. Aún con lágrimas en los ojos, la miró directamente. ¿Por qué me dejaste? Preguntó con voz suave. ¿Por qué nunca volviste? Su madre se limpió el rostro, tragó saliva, y respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. Ya no podía huir más. Te lo voy a decir todo, Rodolfo. Dijo. Te voy a contar la verdad. Aunque duela. El chavo asintió. Y el silencio de la vecindad se hizo más profundo, como si todo estuviera esperando escuchar esa verdad. La madre del chavo respiró profundo. Aún con los ojos enrojecidos por el llanto, comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero cada palabra salía con el peso de los años acumulados. Cuando naciste, Rodolfo. Yo era muy joven. Y estaba sola. Tu padre nos abandonó antes de que tú siquiera abrieras los ojos. Yo. Trabajaba todo el día, de sol a sol. Limpiaba casas, lavaba ropa, hacía lo que podía para darte aunque sea un pan duro y un techo donde dormir. Hizo una pausa. El chavo la miraba con atención, con el corazón en la garganta. Pero llegó un momento en que ya no pude más. Cada vez tenía menos fuerzas, menos trabajo. Menos esperanza. Me enfermaba seguido, y tú merecías algo mejor. Su voz se quebró. Bajó la cabeza, apretando los puños. Y entonces tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Continuó, mientras una lágrima recorría su mejilla. Pensé que tal vez, si te dejaba en el orfanato, alguien más podría darte lo que yo no podía. Una familia. Alimento. Ropa. Una vida digna. Se llevó la mano al pecho, como si el dolor aún estuviera ahí, intacto. Recuerdo la vez en que fui al orfanato para llevarte de nuevo conmigo. Tenía una pequeña esperanza. Estaba decidida a sacarte de allí. Pero cuando te vi, no tuve el valor de entrar. Solo te miré desde lejos, y me despedí en silencio. Con la esperanza de que tu vida, sin mí, fuera mejor. El chavo bajó la mirada. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. El corazón le dolía, pero no era un dolor de odio. Era de comprensión. Entonces, susurró él. Tú nunca me dejaste porque no me querías. Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían de nuevo. No.
Te dejé porque te amaba demasiado como para verte sufrir a mi lado. El chavo, con el rostro empapado, rompió en llanto. Pero esta vez, mientras las lágrimas caían, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Se lanzó a los brazos de su madre, abrazándola con fuerza. Gracias, mamá. Gracias por quererme así. Se abrazaron por varios segundos, como si el tiempo se detuviera en ese momento. Todo el dolor, toda la distancia, se deshacía con ese gesto. Luego, el chavo, secándose las lágrimas con las mangas, la miró con curiosidad. ¿Y por qué regresaste ahora? ¿Cómo me encontraste? Ella sonrió con tristeza. Porque nunca me alejé del todo, confesó. De vez en cuando venía y te miraba desde lejos. Te vi crecer en esta vecindad. Vi cómo te caías, cómo reías, cómo jugabas. Te vi convertirte en un niño fuerte. Y ahora que por fin tengo un trabajo estable, una casa, algo digno que ofrecerte, vine por ti. El chavo la miró con ojos grandes, llenos de emoción y esperanza. ¿De verdad? ¿Quieres que vivamos juntos? ¿Tú y yo? Ella asintió, pero habló con cautela. Sí. Pero solo si tú quieres. Sé que esta vecindad es tu hogar. Que aquí tienes a tus amigos, a personas que te han cuidado como si fueran tu familia. Si decides irte conmigo, tendrías que dejar eso atrás. Yo vivo algo lejos de aquí. Y no sé si puedas volver pronto. El chavo se quedó en silencio. Miró hacia el patio, donde estaban las escaleras, la pila, las puertas desgastadas, el barril que tantas veces usó de escondite y refugio. Pensó en don Ramón, en la Chilindrina, en Kiko. En los gritos de doña Florinda, en las visitas del profesor Girafales, en el señor Barriga y sus cobros. En Jaimito y su bicicleta. Y luego volvió a mirar a su madre. Su madre. Que por fin estaba ahí. Que por fin quería quedarse. Respiró hondo. Y con la voz firme, pero con los ojos brillando, dijo: quiero ir contigo, mamá. Y ella lo abrazó una vez más, sabiendo que, esta vez, no lo soltaría jamás. Y después del largo abrazo, la madre del chavo acarició su mejilla con ternura. Regresaré mañana, le dijo. Quiero que tengas tiempo para despedirte de todos. El chavo asintió con los ojos aún húmedos. Sí. Está bien, mamá. Ella le sonrió con dulzura y, tras un último beso en la frente, salió lentamente de la vecindad. El chavo la vio alejarse por el portón, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y esperanza. Se quedó un momento solo en el centro del patio. Miró cada rincón de la vecindad. Las escaleras, los cables colgantes, la pila, el barril. Y cada una de las puertas que durante años lo vieron crecer. Con paso lento, se acercó primero a la puerta de doña Florinda. Tocó suavemente. ¿Quién es? Se escuchó desde dentro. Soy yo. El chavo. La puerta se abrió y Kiko salió corriendo, seguido por su madre. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó ella. El chavo los miró, tratando de contener el nudo en la garganta. Vine a despedirme. Mañana me voy con mi mamá. Kiko lo miró confundido. Doña Florinda bajó la mirada. El chavo comenzó a recordar los regaños, los cachetazos injustos, pero también los momentos en los que ella le ofrecía un poco de pan o lo ayudaba cuando nadie más lo hacía. Se abrazaron brevemente. Kiko, con ojos llorosos, no dijo nada. Solo le extendió un trompo viejo. Para que no me olvides. El chavo lo aceptó con una sonrisa. Luego, fue al departamento de doña Clotilde. Ella abrió la puerta y, al verlo, se le notó la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Me voy, doña Clotilde. Con mi mamá. Ella no pudo evitar soltar una exclamación de sorpresa. El chavo la miró con una ternura que pocas veces mostraba. Usted no era una bruja. Siempre fue buena conmigo. Gracias. Doña Clotilde, conteniendo las lágrimas, lo abrazó con fuerza. Después, caminó hacia la puerta de don Ramón. Fue la despedida más difícil. Cuando él y la Chilindrina salieron, la cara del chavo cambió por completo. ¿Cómo que te vas?, preguntó don Ramón con una voz temblorosa. Ya tengo a mi mamá. Y ella quiere estar conmigo. La Chilindrina se echó a llorar al instante. Lo abrazó fuerte, como si no quisiera dejarlo ir. ¿Y quién me va a hacer enojar ahora, chavo?, dijo con voz entrecortada.
Don Ramón le revolvió el cabello al chavo, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos también se humedecieron. Te vas porque lo mereces, chamaco. Siempre fuiste un buen niño. El chavo los abrazó por última vez, apretando fuerte. Sabía que esa puerta ya no la volvería a tocar. Justo entonces, el profesor Girafales y el señor Barriga llegaron al patio. Se detuvieron al verlo con la mirada baja. ¿A dónde vas, muchacho?, preguntó el profesor. Con mi mamá, respondió el chavo con una pequeña sonrisa. Ambos hombres se miraron en silencio, y luego le ofrecieron un apretón de manos. Te vamos a extrañar, dijo el señor Barriga. La vecindad ya no será lo mismo sin ti. Y al día siguiente, todos se reunieron en el centro del patio. Habían decorado con globos y papel de colores. La Chilindrina entregó una pequeña caja envuelta con cinta. Es un regalo. De todos. El chavo lo abrió y encontró una fotografía. Una imagen de todos en la vecindad, sonriendo juntos. Para que nunca nos olvides, dijeron al unísono. El chavo, conmovido, los abrazó uno por uno. Y justo en ese momento, ella apareció. Su madre entró a la vecindad con una sonrisa brillante. ¿Estás listo? El chavo asintió. Sí. Caminó hacia el portón, pero antes de cruzarlo, se dio la vuelta. Miró por última vez aquel lugar que fue su hogar, su mundo, su refugio. Y con una sonrisa nostálgica, levantó la mano y dijo: adiós. La vecindad entera respondió: adiós, chavo. Y entonces, se fue. Los días pasaron, y el patio ya no sonaba igual. Las risas eran más silenciosas, las peleas menos frecuentes. Algo faltaba. Todos lo sabían. Pero también sabían que ahora él estaba bien. Porque en otro lugar. El chavo tenía los juguetes que nunca tuvo, comía 3 veces al día, dormía en una cama caliente. Y lo más importante, tenía el amor de su madre. Y por primera vez en su vida, era feliz. Feliz con su madre. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.